Se presenta la sustentación del Laboratorio 2, elaborada por Carlos Augusto Gamboa Céspedes, Miguel Ángel Ospina Torres y Xiomara Rodríguez Gil. En esta práctica de laboratorio se abordó el tema de análisis fasorial en circuitos AC. Para esto, en la guía se planteó un contexto de telecomunicaciones donde una señal que viaja desde el receptor puede sufrir cambios independientemente de si viaja por el aire o por el suelo. Para corregir y asegurar que la señal llegue sin perturbaciones al emisor, se realizaron desfases al trayecto 1, amplificaciones al trayecto 1 y 2, correcciones de la señal de trayecto 2 y se elaboró un puente de Wien para que la señal tenga buena estabilidad. Para el primer punto se diseñó un puente de Wien, el cual genera la señal a transmitir haciendo el papel de una antena transmisora. Para el diseño se eligió una frecuencia de 75 Hz. El circuito final para el puente de Wien se puede observar en la imagen. Para el punto 2, el trayecto número 1 debía ser desfasado 160 grados. Para lograr esto se diseñaron 3 etapas, de las cuales la primera desfasó 30 grados, la segunda 70 grados y la tercera 60 grados. Puesto que los capacitores solo pueden producir un desfase de menos 90 a menos 0 grados, el desfase fue en atraso. En la imagen se puede analizar el comportamiento de la señal desfasada en cada caso. Pasando al siguiente reto, se diseñó e incluyó una etapa de amplificación para el trayecto 1, el cual tuvo una regeneración de la amplitud de la señal de 1/2 respecto al voltaje de entrada. Puesto que Bs es de 10 voltios, la ganancia con la cual se debía diseñar el amplificador operacional en modo no inversor debía de ser de 5. Haciendo así que el voltaje de salida fuera de 5 voltios. Para el trayecto 2 se amplificó la señal a 3/4 respecto al voltaje de entrada. Así, el valor del voltaje debía ser de 7.5 voltios. Para eso se utilizó la relación Bout-Bin. La ganancia con la cual debía ser diseñado el amplificador operacional debía ser de 3.9. Se realizaron los diagramas fasoriales de las señales y se analizó quién adelanta a quién. Los diagramas fasoriales fueron realizados en el programa GeoGebra. Es así como de la primera gráfica podemos concluir que al comparar las señales se pudo ver que están desfasadas por 160 grados, donde BS adelanta a BS1. De la segunda gráfica se puede observar que hay un desfase de 78 grados, donde BS2 adelanta a BS1. De la tercera gráfica se concluye que hay un desfase de 122 grados, donde BS2 adelanta a BS1. De la consulta sobre la interferencia constructiva y destructiva podemos concluir que la interferencia de ondas ocurre cuando dos ondas se superponen. Si se desea conocer cómo va a quedar la onda total, se suman las contribuciones de cada onda individualmente. En el punto donde la onda tiene un valor igual a 0 es llamado punto de equilibrio. Tomando dos fuentes de onda que estén en fase, es decir, que comiencen igual, se traslapan y así se obtiene interferencia constructiva. Se dice que las ondas están interfiriendo constructivamente cuando dos ondas se combinan para crear una onda el doble de alta de la original. Se diseñó un circuito sumador no inversor con ganancia 1. Este circuito consta de un amplificador operacional configurado como no inversor. En la entrada no inversora están conectadas las señales. Cada rama de entrada y su señal tiene una resistencia. La ecuación que satisface el diseño de superposición de las tres señales es la que presentamos. Ahora se deduce el ángulo de desfase entre Bs y B0 de dos formas distintas. La primera es relacionando el desplazamiento temporal. Como vemos en la figura, la señal B0 está adelantando a la señal Bs en 0.54 radianes. Y ahora, utilizando el método de las figuras de Lisa-Jous, podemos ver que la figura resultante es un círculo. Y para hallar el desfase utilizamos la fórmula que nos dice que el desfase va a ser igual al seno inverso del valor máximo en Y entre todo el valor que se obtuvo en Y. Al hacer esta fórmula obtenemos 31.16 grados, que pasado radianes es 0.54, corroborando el resultado anterior. Ahora pasamos a la corrección de la fase de la señal que viaja por el trayecto 2. Para esto se produjo un desfase de menos 78.77 grados utilizándose un capacitor comercial de 1 microfaradio. En la imagen podemos ver la figura del circuito desfasador. Ahora se realiza el acople de todos los circuitos como se muestra en la imagen. En este caso, con las etapas acopladas, el trayecto 2, que lo constituye el amplificador de señal, y el circuito que corrige el valor de la señal. Asimismo, está en amplificador sumador, no inversor, que superposiciona las señales obtenidas en el receptor. Finalmente, desarrollando todos los requerimientos, obtenemos el circuito final, el cual en la salida tiene 1 voltio con ángulo de 0 grados. Como conclusión, podemos decir que el uso de amplificadores operacionales permite acoplar circuitos de manera sencilla, independiente de la configuración de cada amplificador. A su vez, los amplificadores permitieron manipular las señales para poder desfasarlas, amplificarlas y corregirlas.
Muchas gracias.